Y bueno, en especial también pues queríamos dar las gracias a nuestras familias y amigos que nos habéis apoyado un montón. Y bueno, empezar contándoos que bueno, los que ya nos conocéis, Laura y yo llevamos muchos años trabajando con la violencia sexual. Este proyecto empezó cuando trabajábamos juntas en un centro de asistencia a víctimas de agresiones sexuales, aunque ahora Laura está con menores víctimas de violencia de género. Y bueno, pues cuando estábamos trabajando en este centro nos dimos cuenta de que bueno, pues, este problema era un problema mucho más grande de lo que creemos. Y de hecho, bueno, pues os pongo ahí unos datos. ¿Por qué surge esto? Porque cuando empezamos a trabajar también en contacto con la policía, empezamos a ver datos como por ejemplo los últimos que tenemos del Ministerio del Interior, que aunque son del 2008, pero bueno, son más o menos por el estilo ahora mismo, nos encontramos con números tan alarmantes como los que veis ahí, ¿no? 3.800 víctimas menores de 18 años, víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, ¿no? De los cuales la mayoría eran niñas, 3.011 niñas y 803 niños. Pero es que además realmente estos datos nosotros los consideramos como la punta de un iceberg, porque realmente la violencia sexual es un delito que permanece prácticamente oculto, es un delito de lo que no se conoce, y en concreto los abusos sexuales en la infancia más todavía, porque los niños no pueden denunciar, con lo cual dependen de sus familias, que en muchísimos casos pues minimizan este problema, lo tapan, lo esconden y bueno, pues no lo denuncian, ¿no? Entonces a nuestro centro venían niños que habían denunciado y niños que bueno, pues no habían denunciado, con lo cual ante toda esta demanda empezamos a trabajar con ellos y nos damos cuenta de que hay técnicas, hay bueno, pautas de tratamiento muy eficaces que han demostrado una eficacia muy buena, pero que casi todas están planteadas para adultos. Y cuando vamos a trabajar con los niños nos damos cuenta pues, que hay una cierta limitación para que entren, ¿no? Y poder trabajar con ellos. Sobre todo además es un tema muy delicado y bueno, pues a los niños les cuesta muchísimo hablar de esto. Y no es como un adulto, ¿no? Que sabe que tiene que hablar de esto porque tiene que trabajar sus problemas y tiene que mejorar. El niño no lo sabe ni le importa además, entonces pues es muy difícil trabajar con ellos. Entonces bueno, pues a partir de ahí comenzamos a intentar adaptar estas técnicas a los niños. Y bueno, nos planteamos cómo hacer esto, ¿no? Pues adaptándolo a su lenguaje, y su lenguaje pues es el juego, ¿no? A través del juego. Luego además pues tratamos también de documentarnos también bibliográficamente, sobre todo pues, con estudios que hablan sobre la eficacia de tratamientos, y en concreto un estudio muy actual, que es un metaanálisis que tiene en consideración casi todos los modelos de tratamiento del abuso sexual infantil, en el que llegan a la conclusión de que el modelo cognitivo-conductual es el que ha demostrado la mayor eficacia en cuanto al tratamiento de abusos sexuales. Pero es que además añadían que este modelo mejoraba sus efectos o se potenciaba cuando se combinaba con la terapia de juego. Entonces, bueno, pues esto ya nos dio un poco como la pauta para decir, bueno, pues vamos en buen camino y a seguir, ¿no? Trabajando en ello. Antes de contaros un poquito más del juego, una breve introducción sobre qué es el abuso sexual infantil, de qué estamos hablando. El abuso sexual infantil viene a ser una serie de actividades llevadas a cabo por un adulto, unas actividades para provocar o para producir o para proporcionar el placer sexual o la estimulación sexual de un adulto, utilizando para ello a un niño o a una niña y aprovechándose de su superioridad. Esta definición se queda un poquito corta porque no tiene en cuenta, por ejemplo, el abuso que hay entre menores, que en la actualidad pues, va en aumento, ¿no? Entonces, de hecho, hay autores como por ejemplo Echeburúa, que da la cifra pues, de que aunque la mayoría de los abusadores son adultos, un 80%, hay una tasa que es bastante alta, aunque sea un 20%, de menores que abusan de otros menores, aunque sí que tiene el abusador una cierta superioridad con ese menor, ¿no? Con esa víctima menor. Una de las características importantes a tener en cuenta del abuso sexual infantil es que ocurre en el entorno más cercano de la víctima, lo cual dificulta también la denuncia, ¿no? Cuando es por alguien extraño parece que es más obvio, más fácil denunciar, bueno, se ve como más tachado por la sociedad, ¿no? Mientras que cuando es en casa, pues ya la familia se divide, unos opinan que hay que denunciar, otros que no, con lo cual ya eso va generando dificultades.
Entonces realmente, aunque ocurre por extraños, porque también ocurre por desconocidos, la mayor parte de los abusos en la infancia ocurren en el entorno cercano a la víctima, la familia, el vecindario o el colegio. Esto nos lleva además a otra de las características con respecto a la psicopatología que pueden presentar esos menores, y es que el abuso sexual en la infancia casi siempre ocurre de forma reiterada. Si ocurre por un agresor desconocido, por un abusador desconocido, puede que sea una forma más puntual, pero cuando es en el entorno de la víctima hay que tener en cuenta que la víctima está muy accesible para el abusador, con lo cual puede abusar de ese niño, de esa niña varias veces. Y además tenemos que tener en cuenta que el niño no tiene herramientas para pedir ayuda en muchas ocasiones, no tiene herramientas para parar un abuso. Probablemente ni siquiera sepa que es un abuso, con lo cual no puede parar algo que no sabe lo que es. Entonces se encuentra totalmente desprotegido. Por lo tanto, no suele salir a la luz hasta que pues van pasando muchos años y se queda de una forma muy revictimizado, y por tanto las alteraciones psicopatológicas pues, pueden ser muy graves también, ¿no? Por eso también es muy importante poder intervenir a tiempo, poder detectar este problema, poder prevenirlo, ¿no? Porque nuestro juego también va en esa dirección, y poder luego pues, tratar las secuelas que pueda haber. ¿Y en qué consiste nuestro juego? Pues nuestro juego no pretende ser una herramienta definitiva, es más bien un apoyo a la terapia, tiene en cuenta las técnicas clásicas cognitivo-conductuales y realmente son adaptadas a menores, ¿no? Pero teniendo en cuenta las técnicas que han demostrado ser eficaces en este área. Tiene como protagonistas a Coleta y a Verdi, a los niños, y es un niño y una niña que están diseñados para que pues, tanto los niños como las niñas se identifiquen con ellos y puedan participar de una forma más activa en las actividades terapéuticas que se les propone. Se compone de un tablero que está, como un juego de mesa, está dividido en casillas. El niño o la niña tira al lado y avanza por las casillas, y cada vez que cae una casilla pues tiene que sacar una tarjeta, y en esas tarjetas es donde se plantean pues, las distintas actividades y los distintos objetivos, ¿no? Están clasificadas los tipos de tarjetas, que ahora os hablará Laura de ello, y están en distintos tipos, y en función de eso se va trabajando. Como es un material de apoyo, es importante pues, trabajar a la vez que se juega, ¿no? Pues tomar notas y estar atento, porque bueno, pueden surgir incluso nuevos objetivos terapéuticos conforme se va trabajando con el menor, surgir otros detalles, ¿no? Y bueno, pues siempre dejando al final pues, un espacio para recoger todo aquello que haya salido con el niño. Entonces ahora Laura os va a contar ya más específicamente qué objetivos tiene el juego y qué se trabaja en él. ¿Te las paso yo? Sí. Bueno, buenas tardes, yo soy Laura y os voy a contar un poco más ya, una vez que ha contado María Ángeles toda la parte más rollo de teoría sobre el abuso. Os cuento yo un poco lo que a nosotras, en lo que nosotras hemos trabajado y lo que más conocemos, que es la parte del juego. ¿Vale? En un primer momento el juego se planteó porque nosotras lo que hacíamos era tratamiento con menores, se planteó para hacer simplemente tratamiento. Pero sí que es verdad que una vez que empezamos a trabajar en las tarjetas, empezamos a ver la utilidad que tenían, y es verdad que una vez que las hemos puesto en práctica, se han visto los resultados, hemos visto que también es muy útil para trabajar, hacer prevención y para hacer detección, sobre todo, ¿vale? Porque sí que hay una parte importante del juego en la que le da mucho pie al niño o a la niña para contar en un relato libre situaciones que ha vivido que de otra manera sería difícil que te contara, ¿no? Entonces todo, como decimos, a través del juego. La parte de prevención, pues igual, porque sí que se intenta que las cosas de alguna forma que sabemos ya de cuando se da el abuso, lo que más dificulta a los niños, que es el pedir ayuda, el ser conscientes de que les está ocurriendo algo que no está bien y que lo tienen que contar, el que es un secreto, que muchas veces los adultos les transmiten que es un secreto, que no hay que contarlo, pues sí que el explicarle que hay tipos de secretos buenos y malos, y que en este caso esto es un secreto malo que pueden contar a las personas que les quieren, les ayuda a prevenir si en un momento dado un adulto les plantea esta situación, pues que sepan de qué manera manejarla, ¿vale? Entonces sí que nos ha parecido, y de hecho luego a posteriori sí que hemos trabajado mucho en esta parte,
porque nos parece que también había, lo que decía antes Pablo, se queda como corto todo lo que habíamos encontrado hasta ahora para hacer una buena prevención, ¿vale? En cuanto a detección, lo que os comento, se le da la oportunidad de hacer un relato libre de muchos temas que de otra manera a los que trabajamos en la clínica con los niños sabemos que es muy difícil, porque no es como lo que decía María Ángeles, no es como un adulto que se sienta enfrente y sabe que te lo tiene que contar, tarde más o tarde menos te lo va a terminar contando, pero con un niño plantearle preguntas abiertas o plantearle preguntas en una dinámica de terapia tan seria, pues no da buenos resultados, ¿vale? Entonces sí que es verdad que aquí a través del juego hemos visto que todo lo que queríamos conseguir de la otra manera se consigue así. Y luego en cuanto al tratamiento psicológico, pues el juego está dividido para trabajar diferentes áreas que en toda la bibliografía que hemos estudiado hemos visto cuáles son las consecuencias del abuso, y a partir de ahí hemos diseñado diferentes estrategias y a través de ellas actividades para hacer en el juego para trabajar cada una de las consecuencias. Os voy a ir mostrando algunas de ellas, ¿vale? Porque lógicamente toda la parte de consecuencias que tienen los abusos sexuales en menores, siempre hay que hablar de probabilidades, ¿vale? No todos los niños son iguales, no todos los niños se ven afectados de la misma manera, no todos los niños tienen las mismas consecuencias en ellos a largo, a medio y a corto plazo, ¿vale? Dependen de muchos otros factores. Pero sí que es verdad que hay algunos que tanto en bibliografía como en la práctica veíamos que se repetían. Entonces a partir de esos en los que hemos intentado dedicarle más tiempo y buscar una estrategia o una herramienta útil para trabajarlo. Os cuento un poco la culpa, la vergüenza, ¿vale? Que esto es algo que en el momento en el que son conscientes de que lo que se está produciendo